Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu bendición en el estudio, en el entendimiento de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. En su Biblia, Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 3, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 3. En este pasaje de Filipenses tenemos una oración que el apóstol Pablo realiza. Al compararla con las oraciones que encontramos del apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses, observamos el hecho de que el apóstol llega a orar por el mismo tema a diferentes audiencias, en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Solo eso debería decirnos a nosotros que el apóstol tiene un énfasis especial cuando ora al Señor. Su oración empieza con ciertas características que nosotros deberíamos destacar como modelo a seguir. Empieza con un agradecimiento. Versículo 3, por favor, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo Filipenses con uno de los propósitos para agradecer la ofrenda que a través de un líder llamado Epafrodito, la iglesia de Filipos, ha enviado a el apóstol Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Es solo una frase educada para agradecer a un grupo de hermanos por la ofrenda misionera? La verdad es que no. Doy gracias, ese verbo proviene de nuestra palabra gracia, el favor no merecido, el don de Dios. Así es que desde el inicio, el texto nos muestra a nosotros que la gratitud o la falta de gratitud en la vida de un creyente es el resultado de su relación con Dios. La gracia es una característica que no solo la necesito cuando recibo a Cristo como Salvador, la necesito cada día en mi vida. Y este hombre, al dar gracias a Dios por el recuerdo que él tiene de los filipenses, muestra el hecho de que su relación con Dios está bien. El hecho de que él agradezca estando en momentos difíciles hace significativo ese acto de agradecer. Recuerde que él está en la prisión, él está escribiendo desde la cárcel, en circunstancias difíciles, en circunstancias complicadas, y como el libro de los Hechos nos dice, va a estar 2 años en prisión, y este hombre, en vez de volverse un hombre amargado, un hombre que le reclama a Dios, un hombre que daña su vida por el malestar de sus circunstancias difíciles, lo que hace es dar gracias. Agradece a Dios. Recuerde que el libro de Filipenses es escrito después de más de 10 años de la visita que el apóstol hizo y fundó esta iglesia ahí en Filipos. Y después de 10 años él todavía tiene recuerdos. Siempre que me acuerdo de vosotros. Por supuesto, suponemos que los recuerdos que él tiene hacen referencia a una mujer de negocios llamada Lidia que llegó a conocer a Cristo como Salvador personal. La primera de Macedonia que llegó a Cristo. Suponemos que este recuerdo incluye a una mujer, a una muchacha esclava y posesionada de un demonio que el apóstol Pablo llega a sacar cuando él visita Filipos. Entendemos que el recuerdo del apóstol tiene que ver con esta mujer Lidia,
que no solo recibe a Cristo, sino llega a abrir las puertas de su casa y la iglesia empieza a reunirse en ese sitio según Hechos 16:40. Suponemos que los recuerdos del apóstol incluye al carcelero de Filipos, quien, impactado por la reacción de Pablo y Silas, llega a arrodillarse a los pies de ellos y preguntar cómo él puede ser salvo. Después de 10 años, el apóstol tiene todavía momentos de gratitud al Señor por la vida de estos hermanos de Filipos. El verbo doy gracias es significativo porque transmite la idea de una realidad, es decir, el apóstol no solo está quedando bien con ellos, él realmente está agradecido. Ese verbo transmite la idea de que es un hábito, es decir, el apóstol no está agradeciendo a Dios solo en este momento que escribe la carta de Filipenses, él está agradecido de manera continua, de manera habitual por la vida y por los recuerdos que él guarda de sus hermanos filipenses. La segunda característica de su oración, en el verso 4, dice: siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Observa, él da gracias siempre. Él da gracias en todas sus oraciones. Él da gracias con gozo. Él da gracias por todos vosotros, aún los que no conocía, que estaban ahí en Filipos. Él da gracias rogando a Dios con gozo. La palabra gozo es la traducción de la palabra gracia. La misma que se traduce doy gracias en el verso 3. Así es que el gozo es una característica que Dios produce. Y en medio de circunstancias difíciles que el apóstol está padeciendo, este hombre puede experimentar gozo. La felicidad está atada a las circunstancias. Cuando hay circunstancias correctas, nosotros somos felices. Cuando las circunstancias son difíciles, nosotros tendemos a sentir tristeza. Pero el gozo es algo interno. El gozo es algo que Dios produce. El gozo es esa característica donde podemos sentir paz y tranquilidad aun cuando nuestro mundo exterior esté afectado. Cuando este hombre ora a Dios, ora con gratitud y ora con un corazón lleno de gozo. La tercera característica que observamos de esta oración en el versículo 5, el texto dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La palabra comunión significa participación. La comunión bíblica va más allá de la afinidad que tú y yo podemos tener. La palabra comunión va más allá de un momento fraterno que podemos compartir. Va más allá de una rica comida que podemos compartir juntos. La palabra comunión, la comunión bíblica, hace referencia a esa relación que ha cambiado con respecto a Dios y con respecto a otros. Observa el texto: comunión en el Evangelio. Esa pequeña palabrita en muestra el movimiento de algo que no era real para los filipenses a una realidad nueva. Ellos no tenían comunión con Dios, ellos no tenían comunión con Pablo. Y cuando llega el Evangelio a su vida, algo cambia en su vida y Dios les mueve a estos hermanos a tener comunión primero con él y luego con otros creyentes. Y ahora los filipenses y el apóstol Pablo, a más de esa amistad, llegan a compartir esa participación juntos en el Evangelio.
Esa comunión va más allá de ese momento cuando reciben a Cristo. Esa comunión va a perdurar en el tiempo y va a convertirse en una comunión ministerial, donde ahora los filipenses llegan a ser parte del ministerio del apóstol Pablo. Y por eso tú puedes observar en el verso 5 que dice comunión en el Evangelio o a favor del Evangelio. Ellos están participando a favor del Evangelio, no solo por haber recibido a Cristo en ese momento, sino ahora ellos están promoviendo ese Evangelio a otras personas que lo necesitan. Puedes observar en la pantalla que esa comunión es una característica excepcional. Porque según Filipenses 4:15, como lo ves en la pantalla, dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La participación en el ministerio es una decisión. Y dentro de las varias iglesias que estaban estableciéndose en ese momento, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipos, se llega a destacar porque el texto dice: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos entendieron que era parte de su vida el participar en el ministerio del apóstol Pablo y se involucraron en esta actividad. Esa participación ministerial fue espontánea. El apóstol no les obligó. Y como puedes leer en la cita, el texto dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recuerda, Filipos es la primera ciudad de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y en la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Observas? La iglesia de Filipos le ruega a Pablo. Él no tiene que presionarles, él no tiene que obligarles. Esto nace de un corazón de los filipenses, que ellos desean participar en la obra del Señor, y ahora que se está levantando una ofrenda para ayudar a los hermanos que están en una crisis económica en Jerusalén, ellos le piden al apóstol que les permita participar de esto. Si te fijaste, los primeros versículos hablan de una realidad: profunda pobreza. Esa es su situación. Esa es la realidad de los filipenses. Profunda pobreza. Observamos cómo la participación ministerial no está atada a las circunstancias negativas ni económicas de nuestra vida. Están atadas al deseo que nosotros tenemos de participar. Y los filipenses, como dice el verso 5, desde el primer día hasta ahora, han pasado más de 10 años. Desde que el apóstol visitó a Filipos en su segundo viaje misionero hasta ahora que les escribe esta carta, y después de 10 años el apóstol dice: desde el primer día hasta ahora hay un compromiso permanente de estos cristianos, de esta iglesia, de participar en el ministerio del apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, Pablo visitó Filipos, fundó la iglesia. Continuó su viaje y visitó Tesalónica, y los filipenses recién habían aceptado a Cristo recientemente y mandaron una ofrenda a Tesalónica. Pablo en ese segundo viaje fue a Corinto, y según Hechos 18, los filipenses mandaron una nueva ofrenda a este lugar. Y ahora, después de 10 años, el apóstol está encarcelado ahí en Roma, y otra vez estos hermanos mandan una ofrenda para Pablo. Desde el primer día hasta ahora, esta iglesia estaba comprometida con el ministerio. El apóstol Pablo, como ves ahí en la cita, iba a permanecer 2 años en la cárcel, en una casa alquilada. Y allá a ese lugar mandaron una ofrenda. Esto era algo permanente. Y tú y yo necesitamos preguntarnos si la obra misionera en nuestra vida particular es algo permanente. Nosotros necesitamos tener comunión con Dios.
Y si nuestra comunión con Dios está bien, eso nos permite tener comunión con nuestros hermanos. Y si las dos cosas están bien, entonces esa comunión nos permite participar en el ministerio de manera activa. Tú y yo debemos participar en la obra misionera. Los filipenses se destacaron por ser cristianos que ponían como prioridad en su vida la obra misionera. Ellos querían participar para que el evangelio llegue a otras personas. Y cuando Pablo ora, da gracias por la iglesia. Cuando él ora por ellos, él agradece por esa comunión que ellos tienen con el evangelio desde el primer día hasta ahora. Durante 10 años la iglesia de Filipos, que se encuentra ahí en Filipos, se ha caracterizado por ser una iglesia que participa en el ministerio. Esa es nuestra realidad. Cuando tú y yo observamos nuestro involucramiento en el ministerio, ¿eso nos describe a nosotros? Es importante observar el compromiso que ellos tenían. Es interesante que el verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Observas? La vida no era fácil, ni para Pablo ni para los filipenses. Mientras Pablo estaba encarcelado, los filipenses estaban experimentando problemas internos en la iglesia. Un grupo de judíos estaba metido ahí, creando problemas. 2 mujeres estaban en conflicto dentro de la iglesia y habían establecido una actitud donde la paz no era parte de la iglesia. No estaban exentos de problemas, ni Pablo ni los filipenses, pero aún así estos hermanos no dejaron que sus circunstancias difíciles les llevaran a ellos a menguar esa entrega y esa participación que ellos tenían en el ministerio. Tú y yo no debemos utilizar las circunstancias difíciles que tú y yo estamos experimentando hoy como razón o como pretexto para dejar de servir a Dios, para dejar de compartir el evangelio, para dejar de participar en el ministerio. Tú y yo debemos, hoy más que nunca, participar del evangelio a tantas personas que necesitan de él. El versículo 6 nos muestra una cuarta característica de esta oración. El texto dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Observas la seguridad con la que el apóstol Pablo ora a Dios? Él da gracias porque está persuadido, porque está seguro que la obra que Dios empezó la va a terminar. Esos 2 verbos, empezar y perfeccionar, son importantes porque Pablo entiende muy bien con quién está hablando. Él está hablando a un grupo de personas que son cristianos, pero su trasfondo es griego. Los griegos, cuando realizaban sus sacrificios a sus ídolos, ese sacrificio, ese animal que llevaban a sacrificar a su ídolo, tenía que pasar por un proceso. Ese proceso incluía una parte inicial, comenzó, incluía una parte final, perfeccionó. Y por eso Pablo utiliza esas 2 palabras que para la audiencia que le está escuchando debió ser algo muy entendido y muy pertinente. De la misma forma que Dios ha empezado su obra, Él la va a perfeccionar. Hermano, tú y yo somos personas en proceso. Se sigue trabajando en nuestra vida. Dios está trabajando en nuestra vida. No somos una obra acabada. Esa obra va a terminar, según el verso 6, en el día de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo vuelve en el arrebatamiento por su iglesia. Ahí va a concluir
el proceso de perfeccionamiento. Así es que tú y yo somos una obra en construcción. Dios todavía no ha acabado con nosotros. Y con esa seguridad de que Dios está obrando en la vida de estos hermanos, el apóstol llega a agradecerle a Dios, convencido de que el que comenzó esa buena obra la va a terminar cuando Jesucristo vuelva por nosotros. Los versos 7 y 8 nos muestra el amor que este hermano, que el apóstol Pablo tenía por los creyentes de Filipos. El texto dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Como me es justo sentir. Esa palabra sentir va más allá de la parte sentimental. No es un amor que incluye solo la parte emocional. Es un amor racional que incluye la parte mental. El apóstol Pablo les dice a ellos que les ama. No está quedando bien. No está escribiendo una carta de gratitud y escoge las palabras para ser educado y para que ellos puedan saber que les ama. Él de veras ama a esta gente. Y no con un amor humano, sino con un amor divino. Os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La Biblia enseña que el amor divino es una capacidad que Dios da al creyente, no al incrédulo. El incrédulo no puede amar con este amor perfecto. El creyente sí. Y con esta capacidad que Dios ha dado a todos los creyentes, el apóstol Pablo dice que Él les ama no con un amor superficial, un amor egoísta, un amor condicional como el ser humano tiene. Él les ama tan profundamente porque les ama con el mismo amor perfecto de Cristo. De veras les ama aun cuando ha pasado 10 años sin verle. No es un amor pasajero. No es un amor superficial. No es un amor egoísta. Es un amor perfecto. Es un amor profundo. Es un amor constante. Y después de todo esto, en los versos del 9 al 11, el apóstol va a mostrar específicamente por qué está orando. Observa el verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Los filipenses tenían varias necesidades espirituales y materiales. ¿Por qué el apóstol oró por esto? ¿Por qué en Efesios y en Colosenses este es el mismo tema por el que ora el apóstol Pablo? ¿Por qué de todas las características espirituales que debería enfatizarse, el apóstol escoge este tema del amor? Y vas a darte cuenta que los filipenses amaban, pero necesitaban abundar aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y como puedes ver en la pantalla, esos dos términos, abundar en ciencia y en conocimiento, significan, la palabra ciencia hace referencia al conocimiento verdadero. Y la palabra conocimiento hace referencia al discernimiento, esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, eso es discernimiento. Nuestro amor por Dios
debe abundar, debe crecer en dos áreas específicas. Debe crecer en ciencia y debe crecer en conocimiento. Debe crecer en ciencia. Nosotros debemos profundizar nuestro conocimiento verdadero acerca de Dios. Si nosotros tenemos un devocional apresurado de 5 minutos cada día, nosotros no estamos profundizando nuestro conocimiento en Dios. Tú y yo necesitamos un compromiso individual de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. La doctrina es importante. Si nosotros crecemos al conocer de Dios más en su palabra, entonces nuestro amor va a crecer. Se habla del amor a primera vista, aunque suena bonito, no es cierto. El amor se desarrolla a través de el conocimiento. Mientras más conozco a una persona, más le puedo amar. Y es por eso importante que nosotros lleguemos a tomar la decisión de conocer la palabra de Dios. Comprométete a estudiarla, no solo a leerla. Comprométete a estudiarla en un instituto, comprométete a dedicar más tiempo para conocer más del Señor. Estoy mandando de lunes a sábado un devocional en el chat de la iglesia con el objetivo de hacer eso. No porque me sobre el tiempo, sino porque me doy cuenta que mientras más conocemos del Señor, más podemos amarle. Es una decisión que tú y yo tomamos. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde. Abunde. Ese es un verbo que transmite posibilidad. El apóstol desea que ellos crezcan en su amor. Pero el simple deseo no es suficiente. Toca a los filipenses que ellos se comprometan con abundar en el conocimiento verdadero de la palabra de Dios para que así su amor crezca. Si ese amor crece en ciencia y en todo conocimiento, el resultado de eso, observa lo que obtienes, observa lo que llegamos a obtener si nos comprometemos a crecer en el conocimiento del Señor. El texto dice, verso 10, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Cuando tú y yo crecemos en ciencia y en todo conocimiento, el resultado de ese crecimiento es que empezamos a tener discernimiento. ¿Cuántas veces has deseado escoger bien? ¿Cuántas veces se han presentado 2 o 3 alternativas en tu vida y necesitas saber exactamente qué hacer? Inicialmente nuestro crecimiento empieza cuando escogemos entre lo bueno y lo malo. Entre, por ejemplo, la verdad y la mentira. Pero cuando se profundiza ese discernimiento, entonces no solo podemos identificar entre lo que es bueno y lo que es malo, sino entre lo que es bueno y es mejor. En tu vida van a llegar alternativas. Y a veces esas alternativas no son pecaminosas. Son 2 alternativas buenas, correctas, que a nuestro entender no ofenden al Señor. ¿Cómo escoger entre 2 alternativas correctas? Si nosotros crecemos, si nuestro amor crece en ciencia y en conocimiento, aprenderemos a aprobar lo mejor. Nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. Y es por eso lo importante de tomar decisiones correctas. Pero para poder hacerlo, nosotros necesitamos
que nuestro amor crezca en ciencia y en conocimiento, porque solo allí vamos a tener la capacidad para poder aprobar lo que es mejor. ¿Cuántas veces tú y yo hemos acudido a otra persona, quizás un pastor? Pastor, ¿qué hago en esto? Y a veces el pastor está más perdido que tú. ¿Qué decisión es la correcta? ¿Sabes? Ese verbo aprobar es interesante, porque al hacer una excavación hace muchos años, encontraron vasijas. Dentro de esas vasijas existían rollos de la palabra de Dios. Y eso fue un hallazgo significativo. Pero otro hallazgo significativo fue el hecho de que algunas de esas vasijas tenían esa letra D. La palabra aprobar es la palabra griega dokimazo. ¿Observas la D al inicio de esa palabra griega? Las personas que elaboraban una vasija, después de hacerlo, verificaban si no tenía fisuras, verificaban que la vasija estaba bien realizada, bien hecha, y a esas vasijas verificadas y aprobadas le ponían la letra D. Y eso significaba verificado y aprobado. Me gustaría que tus decisiones sean así, verificadas y aprobadas. El resultado de tener la capacidad de aprobar lo mejor está dado por la decisión que el cristiano toma de crecer en ciencia y en conocimiento. Así es que no es fácil, pero es indispensable. Tú puedes continuar dependiendo de otros. Tú puedes continuar dependiendo de tu buen juicio. Tú puedes continuar dependiendo de la suerte, de las posibilidades a la hora de tomar decisiones. O tú y yo podemos llegar al punto de desarrollar esa capacidad de poder discernir y de poder llegar a aprobar lo que es mejor en cada decisión que se presente en nuestra vida. Y para que eso sea real, yo me voy a comprometer con Dios a crecer en el conocimiento de su palabra, para conocerle mejor, para entenderle mejor y por ende amarle mejor a mi Señor. ¿Sabes? Cuando yo crezco en amor, no solo aprendo a probar lo mejor, hay otro resultado. Observa el versículo 10, continúa diciendo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, con el propósito de que seáis sinceros e irreprensibles. Lo interesante es que el apóstol no dice que tengan sinceridad y que tengan esa característica de ser irreprensibles. No dice que voy a tener eso. Dice que voy a ser sincero e irreprensible. Cuando llego a comprometerme con un estudio serio y profundo de la palabra y empiezo a conocer más de Dios y empiezo a amarle más, no solo voy a crecer en el discernimiento para identificar entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, sino que voy a llegar a transformar mi vida y me voy a convertir en una persona sincera y una persona irreprensible. ¿Por qué Pablo escoge esas dos características?
No es que hay otras áreas espirituales en la vida donde deberíamos crecer. ¿Por qué escogió 2? ¿Por qué no escogió 3 o 4? ¿Por qué no escogió otras? Como puedes ver en la pantalla, esas 2 palabras, sinceridad, la palabra irreprensible, tiene varios significados muy interesantes. La palabra sincero es una palabra compuesta. Sol y juzgar. Cuando Pablo escribe a los filipenses, sabe exactamente lo que ellos conocen. Conoce muy bien a su audiencia. Y él sabe que una práctica particular en ese sitio era comprar esculturas. Las esculturas compradas eran puestas en los patios de las casas. Algunos vendedores que querían engañar tenían la tendencia de que cuando en esa escultura ellos encontraban alguna fisura, lo que hacían es poner pegamento. Ese pegamento era la cera. Ponían cera y la volvían a pintar. Y la mayoría de personas no se daba cuenta que esa escultura era una escultura con fisuras, deteriorada. Pero cuando venía el sol, calentaba la cera y hacía evidente la fisura o la ruptura que esa escultura tenía. A Cristo se le llama el sol de justicia. Cuando Él me confronta a través de su palabra, Él se da cuenta cuán sincero soy o no. Y puedo aparentar un cristianismo de domingo, aunque de lunes a sábado parezca más un ateo que un cristiano. El sol de justicia muestra, sí, hay fisuras y hay imperfecciones. Y si nosotros tratamos con hipocresía de mostrar otra cara, así es que cuando crezco en amor, me convierto en una persona no hipócrita, con sus fallas, pero no hipócrita. Y de ahí la importancia de esta característica. Irreprensible, no causa tropiezo. ¿Cuántos de nosotros somos responsables de que otros no hayan llegado a conocer a Cristo por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de hablar, por nuestras actitudes? ¿Te das cuenta por qué el apóstol escoge esas 2 características? De entre tantas que podía escoger. Es importante que un creyente, que tú y yo seamos personas sinceras y personas irreprensibles. Pero la sinceridad y esa característica de ser irreprensibles no se consigue por decisión nada más, se consigue como resultado de nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que es un resultado a fin de que seáis, cuando yo conozco más de Dios, cuando yo aprendo más de Él, cuando le amo más a mi Señor, entonces me convierto en una persona que tiene discernimiento y puede identificar entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo que es mejor, pero también llego a ser formado y transformado como una persona irreprensible. Y número 3, una persona llena de frutos de justicia, como dice el versículo 11. ¿Te das cuenta cómo termina el versículo 11? Para gloria y alabanza de Dios. Solamente cuando una persona
Cuando un creyente crece en su conocimiento de Dios, cuando una persona empieza a amar más a Dios, experimenta discernimiento, se transforma en una persona sincera e irreprensible, llena de buenos frutos. Y cuando esas 4 características están presentes en la vida de un cristiano, entonces y solo entonces Dios recibe la gloria y la alabanza. Ese cristiano está viviendo como a Dios le agrada. A veces nosotros pensamos que la alabanza y la gloria al Señor es un tema de decisión nada más. Yo decido hoy alabarle y ya le voy a alabar. Aunque hay algo importante en la decisión, debemos darnos cuenta que este texto muestra que la gloria y la alabanza a Dios es el resultado del crecimiento de nuestro amor hacia Él. Cuanto más le amo, más le adoro. Cuando más le conozco, más le puedo amar. Cuando más le amo, más le conozco. Y cuando más le conozco, más le puedo amar. Y cuando más le amo, Dios transforma mi vida. Y como resultado de ese cambio y de esa transformación, Él recibe la gloria y la honra. ¿Te das cuenta por qué entre las múltiples opciones que el apóstol tenía para orar por los creyentes de Filipos, escogió esta? Porque el amor a Dios es el más grande y primer mandamiento. Porque todo se trata del amor que le tenemos a Él. Cuando de veras le amamos, cuando de veras nos comprometemos a estudiar la Biblia y empezamos a entenderle mejor y a conocerle mejor y amarle mejor, nuestra vida no será la misma. Será una vida cambiada. Será una vida que le da gloria y honra a Él. ¿No quieres tú esa vida? ¿No quieres tú ese tipo de amor a Dios? Demanda decisión y demanda esfuerzo. No es fácil. Pero tú y yo podemos comprometernos a dejar nuestra lectura apresurada de la Biblia. Empezar cada día de veras a dedicarle el tiempo para conocer a nuestro Dios y por ende llegar a amarle más y más. Pablo ora porque el amor de los cristianos de Filipos crezca. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre, entre las varias peticiones que te podríamos hacer, cada uno de nosotros tenemos una lista de cosas que necesitamos. Padre, te damos gracias por enseñarnos que la más grande necesidad por la que deberíamos estar orando es nuestro amor hacia ti.
Señor, ayúdanos a amarte más y más. Ayúdanos a hacer de esto nuestra prioridad. Ayúdanos a que en la práctica sea el primer y más grande mandamiento que cumplimos, Señor. Ayúdanos a amarte y a crecer en nuestro amor hacia ti, a abundar, a que nos comprometamos a que cada día abrimos tu palabra y no te dedicamos 5 minutos apresurados, sino de veras nos metemos en tu palabra y te conocemos y aprendemos a amarte más y más. Gracias porque al hacerlo, nosotros somos los primeros beneficiados. Llegamos a desarrollar esa capacidad de discernir, no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Gracias porque nos beneficiamos al transformarnos en personas sinceras e irreprensibles. Gracias porque nos transformamos en personas que están llenas de frutos de justicia. Y gracias porque solo allí tú recibirás la gloria y la alabanza de nuestra forma de vivir. Ayúdanos a amarte más y más. Pedimos tu bendición. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.